Bienvenidos a un episodio más de su podcast Detrás del Derecho. El día de hoy tenemos a una persona muy importante, a una persona que le agradezco de antemano haber aceptado la invitación. Tenemos al magistrado de la primera sala penal aquí en el estado de Chihuahua, el licenciado Jorge Abraham Ramírez Alvidres, quien, otra vez, magistrado, muchas gracias por aceptar la invitación de entrada. Muchas gracias a ti por la oportunidad de poder platicar con tanta gente que te ve. Ya te estás haciendo famoso. Sí, un poquito. Fíjese que fue de pura casualidad, de puros puntos que estaba viendo ahí en mi cuenta de TikTok y me salió un video suyo. Entonces ya me metí a ver su cuenta y vi que me seguía y dije, no, pues de aquí soy para hablarle luego al magistrado. No pierda tiempo. No pierda tiempo, fue una de las frases que más me quedó. Magistrado, digo, quisiera primero, así como interrogatorio, ¿cuál es su trayectoria? ¿Cómo, para empezar, por qué derecho? ¿Por qué empezó a estudiar derecho? Haz de cuenta que mi papá es de la Sierra de Chihuahua, Okay. de Guadalupe y Calvo. Dice él que para graduarse de la primaria le pidieron la cartilla liberada y de ahí le dieron, después cuando se graduó ya le dieron el puesto de profesor en la escuela. Y él pues trabajaba, fue agente del Ministerio Público en su momento, Bueno. llegó allá a Ciudad Cuauhtémoc, de allá soy yo, y ahí empezó a trabajar en la policía, luego fue agente del Ministerio Público, y aunque nunca estudió Derecho, siempre estuvo litigando, toda su vida, y yo viví dentro del mundo del derecho desde que era un niño. Yo creo que nunca tuve dudas que iba a ser abogado, ni nadie me preguntó, ni nada, nomás fui avanzando en el proceso. Antes que otra cosa era futbolista, y como todos los niños, quería ser futbolista de grande. Fui futbolista lo más que pude. Y luego ya entré a estudiar a la Facultad de Derecho, aquí a la UACH. Okay. Fue un proceso muy interesante porque el día que salió en la lista que yo me habían admitido, pues todo el mundo se emocionaba y yo estaba como, pues ese examen, pues esperaban. Ya después me di cuenta que sí era muy difícil entrar. Y si hoy me preguntan, no sé si entré porque mi papá tenía muchos amigos dentro del mundo del derecho o porque sí realmente por alguna forma pasé ese examen que es imposible de pasar de admisión a la Facultad de Derecho en aquel tiempo, en los 90s. Y te decía, básicamente era un futbolista. Tengo un cuento ahí, siempre les decía, cuando era niño siempre hacía mucho deporte, me metieron a un grupo de scouts y un día me dijeron, no, y tienes que hacer una especialidad para una insignia. Y dije, pues en deportes. No, pero ¿en cuál? No, pues en fútbol. Ok. Terminé siendo profesional del fútbol. Y cuando jugaba fútbol era muy bueno para alegarle al árbitro y siempre hacían lo que yo quería. Y me decían, oye, pero es muy bueno alegando, debería ser abogado. Cuando era presidente del Colegio de Abogados en Cuauhtémoc, me dijeron, oye, pues te salió muy buena la política, deberías meterte a eso. Cuando era diputado, andaba en campaña, me dijeron, oye, cantas muy bien, deberías ser canta. No, le dije, no, ya, a ver, déjenme no paro en un solo lugar. Y la verdad es que disfruto mucho el derecho. Ha sido para mí, te digo, un mundo en el que crecí, así me fui desarrollando. Fui agente del Ministerio Público. Después estuve procurador de la defensa del menor ahí en Cuauhtémoc. Fui secretario del ayuntamiento en mi pueblo. De ahí vine como diputado en la 63ª legislatura, en 2010 me eligieron, terminé en 2013. El rumbo de la política fue como es, la gente vota por los candidatos que considera son los mejores y yo terminé en la implementación del sistema de justicia en el estado de Chihuahua, pero con esto colaboré en la implementación del sistema de justicia en todo el país. Tuve esa gran oportunidad, estábamos en el punto en el que era obligatorio constitucionalmente que el país entero entrara a la oralidad. Entonces tuve esa oportunidad de trabajar en eso y luego una reforma que se buscó en el Poder Judicial de Estado de Chihuahua para buscar que hubiera este refresco. Alguien le puso la oxigenación del Poder Judicial. Yo creo que lo que se necesitaba era abrir los espacios que se necesitaban dentro del propio Poder Judicial, porque si los magistrados no se iban, eran inamovibles, entonces no había secretario ni juez que pudiera aspirar a ser magistrado, y entonces no había actuario ni defensor que quisiera ser juez, y así todo el mundo estaba bloqueado, prácticamente no había crecimiento. Se dio esta reforma y ahí yo fui electo por el Congreso del Estado como magistrado de la primera sala penal. Así es como terminé ahí donde estoy ahorita. Perfecto.
¿Cómo es esa coyuntura? O sea, me imagino, que ahorita antes de grabarme me dijo que le encanta la política. ¿Cómo fue esa coyuntura para llegar a ser diputado local? Ah, en ese tiempo, bueno, yo había participado como aspirante a ser presidente municipal en mi pueblo. Okay. Muchos de mis amigos que se estuvieron desarrollando dentro de la política estaban en la política en la ciudad de Chihuahua. Eran dirigentes de partido, habían estado trabajando ya en la administración pública. Y Cuauhtémoc es una ciudad de personas que confían mucho en los adultos. Y yo era muy joven en ese momento. Y hasta me les parecía loco del pueblo. De hecho, hoy soy más amigo de muchos papás de mis amigos. Okay. Me tocó ser jefe de uno que era el papá de un amigo mío en la primaria. Y yo era su jefe después. Pero había medio avanzado en eso. Fui secretario municipal de esa elección, de cuando intenté ser presidente municipal. Germán Hernández fue presidente municipal y él me designó secretario del ayuntamiento. Luego se viene una elección para gobernador o gobernadora del estado de Chihuahua para 2010-2016. El licenciado César Duarte es uno de los aspirantes del PRI. Sí. Y los otros eran el oficial del gobierno y era otro, el Teto, que venía a Juárez con una fortaleza muy importante. Y yo era de los pocos que conocía a César Duarte en el estado, porque siempre había estado más metido en el área legislativa. Y la verdad es que le entendía perfectamente a su plan, sí sabía qué es lo que él quería hacer, cómo lo quería desarrollar. Y de los pocos que lo apoyó en Cuauhtémoc, creo que habíamos unos 4 o 5, yo fui de los pocos que tenía una función pública en ese momento. Y no es que yo fuera muy importante, pero Cuauhtémoc es el tercer municipio más importante del estado y él tenía de su lado al secretario del ayuntamiento, al número 2 del municipio. Y así es como terminé inmerso en ese proceso. Le ayudé a que fuera gobernador, convenciendo a los chihuahuenses del trabajo que se podía hacer. Y él me pidió que lo acompañara en el Congreso del Estado y fui diputado. Bueno, fui candidato a diputado y los cuauhtemenses votaron por mí. Por supuesto que tenía un gran cobijo a César Duarte como candidato a gobernador. A Israel Beltrán Montes fue candidato a presidente municipal en esa ocasión, un hombre de mucha carrera y muy trascendente en la región de Cuauhtémoc, y un profesor, el profesor Benzor, que también era un hombre muy metido en el tema social y maestro de formación de toda la vida. Yo iba cobijado ahí entre ellos y la verdad es que tuve de contrincante candidato a diputado, el más importante por Acción Nacional, un hombre que le dicen el Pingüino, y este hombre había sido presidente municipal en Cuauhtémoc, diputado todas las veces que quiere, mucha formación, muy metido en la gente, y bueno, yo tenía esta gran fortaleza, el PRI estaba muy bien establecido. Creo que fui respetuoso en el proceso, fui aprendiendo cada vez más, porque a la política nadie tiene la experiencia que se necesita, y afortunadamente cuando llegué al Congreso fui presidente de la Comisión de Justicia, entonces me toca más la relación con el Poder Judicial y eso fue algo que me empezó a apasionar desde ese momento. Ok. ¿Y de diputado entonces estuvo de 2010 a 2013? A 2013, sí. Ok. Y ahí, sale como diputado. ¿Cómo es ese brinco de un poder legislativo a un poder judicial? Porque usted entra en 2014, ¿no? Como magistrado. En noviembre de 2014, 14 de noviembre. Pasó esto, me voy al área de la implementación del sistema de justicia en el estado. Este centro fue muy importante en el sexenio anterior con Reyes Baeza, porque fue cuando se implementó el sistema de justicia oral en Chihuahua. Entonces fue una oficina muy importante. Cuando yo llegué habíamos 5 y yo era el sexto. Y lo que estábamos buscando era tener una muy buena conexión. El gobernador en ese entonces lo que planteaba era que debía haber una mayor coordinación entre quienes estaban en este proceso y tener a una persona cercana a él y que además había desarrollado una buena amistad con quienes eran titulares de este trabajo. Hay una cuestión que siempre digo, no se gobierna con la ley, se gobierna con las personas que aplican la ley. Es bien raro eso en México. Si todos aplicáramos la ley no estaríamos batallando, pero tenemos que ver a las personas. Y si es una persona proactiva nos va muy bien, y si es un flojonazo, pues nos batallamos mucho. Sí. Y Jorge González Nicolás era el fiscal en ese tiempo. Y la verdad es que era un hombre muy, muy echado para adelante, que tenía muy claro el proyecto que él quería de paz para Chihuahua. Entonces yo trabajaba muy cercano con él.
y Javier Ramírez Benítez era el presidente del Tribunal Superior de Justicia, y la verdad es que era un hombre muy entregado y apasionado en el tema de la justicia, formado dentro del Poder Judicial, y yo también tenía una buena amistad con él, y entonces los podía reunir y unir sin ningún problema, y podíamos trabajar de una manera más coordinada. Cuando buscábamos esto, en México, te diré, éramos creo que el 7º lugar nacional en la implementación del sistema de justicia. Éramos el único estado que teníamos en todo el territorio de todos los delitos sistema de justicia oral, y nos ganaba Querétaro, nos ganaba Nuevo León, nos ganaba Jalisco, nos ganaba hasta Nayarit, estaba mejor que nosotros, porque tenían muy buenos planes. Y nosotros lo que nos faltaba era tener establecido qué sucedía. Y lo que más nos decían es que Chihuahua no ha contribuido para el país con su experiencia. No, pues nomás mandábamos a un defensor público a que capacitara en Tlaxcala y lo nombraban jefe de la defensoría allá y ya se quedaba. Y la verdad es que nos salía muy caro a los chihuahuenses haberlo capacitado, ayudado, formado, y luego se iba y allá era jefe, y entonces pues ya no se regresaba, ¿no? Y así nos pasó con agentes de investigación, policías, peritos, mucha gente que Chihuahua fue perdiendo en una crisis de seguridad importantísima para el Estado. Hasta 2010, 2013 todavía, a mí me tocó ser candidato, te digo, en 2010, y no hubo una casa que tocara que no me platicaran de un muerto cercano a ellos, porque las desapariciones, los secuestros, las extorsiones estaban a la orden del día. Entonces, muchos de nuestros policías, de nuestros agentes de investigación, las personas que necesitábamos fueran fundamentales en el proceso, se nos iban a cualquier otro lugar. Yo, hablando con la Secretaría de Gobernación a nivel federal, establecimos un criterio para que no pudiera salir nadie del Estado si no estaba perfectamente establecido a qué iba y que tenía que regresar. Y entonces ahí fue cuando Chihuahua sí empezó a contribuir. Para evitar esa fuga de talentos. Esa fuga de talentos que teníamos tan grande y que fue muy complicada. Hoy hay muchos que me toca en el país, de pronto cuando estamos en alguna conferencia o algo y dicen, yo fui capacitador certificado por la CETEC. Y yo no fui capacitador certificado por la CETEC. Yo inventé la certificación. Entonces, yo les daba el número que ellos hoy dicen y presumen que tuvieron. Y este será un capítulo aparte, como cuando me persiguieron, el Ministerio Público hacía lo que el librito decía. Nomás que yo había escrito el librito, por eso sabía qué iban a hacer. Y los traía batallando mucho. Ese es el tema. Siempre estaba inmerso en este proceso, sabía qué era lo que quería. Cuando yo me estaba graduando de la Facultad de Derecho, empezó el sistema de justicia en el estado de Chihuahua, y por supuesto que quería un nuevo sistema porque el viejo ya estaban acomodados aquellas vacas sagradas del derecho, y yo quería ser parte de esta contribución. Cuando se empezó la construcción, la infraestructura, yo era secretario municipal y me tocó colaborar con ello. Y después, cuando ya se viene la consolidación real, metido en la ley, acuérdate que implementamos la prisión vitalicia y estas cuestiones. Yo era diputado, presidente de la Comisión de Justicia, y cuando ya se viene esta consolidación del sistema de justicia para el país, yo ya era parte del Poder Judicial. Entonces la verdad es que he estado como Mistli en aquella hora de Azteca de Gary Jennings. He estado en todos los ajos de todos los moles y en todas las sopas me les he parecido, y ni yo sé por qué llegué tan rápido ahí. Oiga, ahora sí que, bueno, por la cuestión de, yo quisiera que nos comentara así tal cual qué es un magistrado, para que todos entendamos, porque hay mucha gente que nos escucha de estudiantes de derecho que apenas van saliendo, o incluso ya hay gente que no pues no son abogados, ¿no? Entonces, como tal, para empezar quisiera que nos explicara qué es un magistrado, qué hace un magistrado como tal. La parte más fácil es que nosotros vigilamos la actuación del juez durante el proceso. ¿Sí? Yo no juzgo a las personas, yo juzgo la actuación del juez para vigilar la regularidad del proceso. Eso es en lo que más me entretengo en mi trabajo. En realidad, somos parte del Pleno, y el Pleno es el que representa al Poder Judicial en el estado de Chihuahua. En estos 3 poderes tenemos el mismo rango constitucional legal que quien es el titular del Ejecutivo y que quienes son miembros del Pleno de la Cámara de Diputados o del Congreso del Estado. ¿Sí? Estamos en este mismo rango. Y por lo tanto nos toca gobernar, ¿sabes? Es la parte responsable de gobernar también el Estado de Chihuahua en la cuestión de cómo se aplica la norma. Y te decía ahorita,
se gobierna no con la ley, sino con quien está aplicando la norma. Así es. Y siempre es importante tener una vigilancia clara de qué es lo que está sucediendo con lo que pasa afuera. Hubo un gran desprestigio federal en anteriores años en contra del Poder Judicial. Y muchas veces sucede. El Ministerio Público se queja de que los jueces no toman las decisiones que ellos quisieran que tomaran. Y a nosotros nos encantaría tomar las decisiones de gobierno que nos ayuden a construir la paz. Por supuesto que nos encantaría. Pero si a un policía le das tantito terreno para que de ahí se agarre, te agarran el campo entero. Entonces hay que irlos acotando y hay que saber cuándo sí se puede y cuándo no es posible. Tengo un ejemplo que es muy claro y en muchos lados se los doy. Hoy que trabajo un tribunal especializado en narcomenudeo, por ejemplo. Les explicaré de eso. Pero cuando la policía municipal detiene a una persona por el consumo, por el uso de una sustancia, aquí en el centro lo agarra. ¿Tú crees que lo llevan a la comandancia? Pues no, porque gastarían mucho en ir hasta allá y luego ponerlo a disposición y regresarse y seguir con la rutina. Entonces mejor aquí se andan. Ya cuando traen llena la patrulla de que detuvieron a uno que robó, a uno que hizo 2 años, uno que no quiso pagar, que le lavaron el carro, cualquier cosa. Ya cuando tienen 10 más o menos, entonces ya los llevan a todos. Y cuando llegas a juicio te das cuenta que una persona dice, bueno, como usted lo detuvieron a las 6 de la tarde, y él te alega que no, que él lo detuvieron a las 9 de la mañana. Y está bien claro, lo detuvieron a las 9 de la mañana y lo andaban paseando porque andaban buscando tener lleno el vehículo para poder llevar ahora sí todos a la comandancia. Siempre se enoja mucho el comisario de la policía de la ciudad, pero es lo normal, administrativamente está regular, está bien, es más, yo lo apoyo. Pero entonces tengo que declarar ilegales esas detenciones, porque si se las declaro legales, ¿qué los detiene a detener o qué es lo que los puede retener a detener a una persona a las 9 de la mañana y pasarnos a la disposición al siguiente día, después de no sé qué cosas puedan suceder durante 20 horas con una persona que esté privada de la libertad? Entonces, nosotros vamos en ese proceso. Te digo, mi trabajo fundamental es cuidar la regularidad del proceso a través de lo que haga el juzgador, que aplique las normas, que cuide los derechos humanos fundamentales de las personas, todas estas cuestiones que son necesarias dentro del proceso, pero también somos parte del gobierno y nos toca una responsabilidad importantísima. Ok. Y ya en la práctica, ¿cómo es esa, ya cuando lo que usted dice, no, usted está observando la actuación del juez de primera instancia, ya en la práctica, ¿cómo es? Porque uno como abogado, pues es, no sé, tiene un cliente y lo vincula y tiene, no sé, por cualquier delito. Ya sea por una vinculación a proceso o incluso ya una sentencia condenatoria en juicio oral, ¿no? Ya en la práctica, ¿cómo es cuando el abogado va y presenta sus agravios? De, oye, ¿sabes qué? Para mí el juicio oral estuvo mal o estuvo mal la sentencia que emitió el juez de primera instancia. ¿Ustedes ahí cómo es que actúan? Acuérdate que un abogado tiene que decir cuáles son sus agravios. ¿Qué es lo que creo que no fue? Y una de las cosas es la regularidad del proceso, otra es la valoración de las pruebas, otra es, no sé, la falta de continuidad, cualquier circunstancia que ellos puedan alegar. Nosotros, por supuesto que tenemos a la vista todos estos alegatos que hace la parte que se considera afectada. Le damos vista a la otra parte también nos hace sus observaciones o nos dice, no, a ver si se cumplió por estas circunstancias. Y las analizamos. Okay. Vemos el video de todo lo que sucedió durante el proceso y nos hemos encontrado cosas fabulosas dentro del proceso, ¿sabes? Jueces que no ponen atención porque están escribiendo en su laptop la manera en que van a ir estructurando la respuesta a las personas a quienes están enfrentando en ese momento. Yo tengo la fortuna de que si me llega un asunto tengo un mes para sacarlo, ¿no? Sí. A los jueces les preguntas enfrente y enfrente te contestan fundado y motivado. Sí. No está fácil hacer eso. No es fácil. Yo puedo leer teorías y meterme en un libro y dejarlo pendiente y al rato lo sigo leyendo. Ellos no, ellos tienen que responder de manera inmediata. Nos hemos encontrado agentes del Ministerio Público sacándose la ceja, a defensores que ni siquiera entienden qué está sucediendo en el proceso porque se acaban de imponer de lo que está sucediendo y su cliente les dijo que era completamente inocente y ahí mismo se van dando cuenta que es todo lo contrario. Que la verdad es que si hay algo de responsabilidad en su actuación. Entonces, nosotros observamos estas cuestiones, no tenemos esta oportunidad de la inmediatez, de sí verlos, de verle los ojos, de saber cómo reaccionaron, si se les puso chinito la piel o no. Pero tenemos esta gran posibilidad de verlos en video. Y luego
yo tengo secretarios que me desarrollan base en argumentación cuál es lo que ellos consideran es lo que sucedió o lo que se debe de atender dentro de estas cuestiones que una de las partes consideró que no le fue favorable, y luego ya tomamos una determinación en donde podemos modificar una resolución o la podemos revocar o definitivamente pensamos que como el juez sí le ayudamos con algunos de los argumentos con el tiempo que a nosotros sí nos da. Entonces ese es el trabajo básico que hacemos. Perfecto. Y luego, digo, cuando uno va, sobre todo los abogados, ¿no? Que vamos a las salas ahí de, ya sea penal, civil, etcétera. Casi siempre veo así muchas personas y luego, oye, pues no, pues es que está el secretario proyectista, el secretario de acuerdos. O sea, ¿quiénes integran entonces una sala? O sea, porque me imagino que no es así como la gente piensa que, pues es un magistrado y él es el que está revisando todos los videos y está él solito, escribe y escribe y escribe en mi sala sus resoluciones. Tengo una gran fortuna. Tengo 4 secretarios que pueden ser magistrados sin ningún problema, ¿sabes? Okay. Tienen liderazgo, tienen serenidad, son pacientes, saben trabajar, hacen las cosas administrativamente muy bien. Tienen sensibilidad, que eso es muy importante, prudencia, eso no debe faltarles nunca. Tengo 4 que son extraordinarios. Tenía a la doctora Teresa Terrazas Vaca, que es una eminencia. Ella es maestra de muchos de los magistrados de federales, de magistrados de circuito, porque es extraordinaria en materia constitucional y con una sensibilidad muy especial. Y entonces hay 2 partes del proceso que a nosotros nos llegan. Una es el trámite del juicio, la vinculación al proceso, como las pruebas que se van a desahogar de acuerdo a lo que sucede en la audiencia intermedia, estas cuestiones. Y esas las llevan entre 2 abogados particularmente, uno que es mi secretario de acuerdos, el licenciado Garnica, y una cuauhtemense, fíjate, la licenciada Berenice Juárez. Ellos ven temas procesales. Es muy rápido porque va avanzando el proceso y a veces la vinculación, a lo mejor antes, acuérdate que toda la gente decía, como un vaso de agua en auto de formal prisión no se le niega a nadie. Sí. Un auto de vinculación es muy complicado negarlo porque el estándar probatorio es muy básico, es el hecho se considera delito, sí, hay una persona señalada, sí, pues ya, que se defienda, ¿no? Sí. Aunque luego ya cuando has pasado por el otro lado y ¿cómo que se defienda? Es que el que nada debe, nada teme. No, yo no debo nada, pero si temo, pues quién sabe en qué proceso me voy a meter, ¿no? O quién sabe cómo voy a salir de aquí. Ellos son los que llevan este tema procesal. Okay. Y tengo a la licenciada Daniela Torres y a la licenciada Claudia Carrillo en este momento, además de que estaba la licenciada Terrazas ahí. Ellos llevan las sentencias. Cuando ya se emite una sentencia, ellas tienen que hacer un estudio más profundo, es mucho más concienzudo, hay que estudiar cosas que son no solamente lo que sucedió en el proceso, sino de cómo está conceptualizado el derecho para poderlo aplicar, y ellos son los que más pueden tardar. En mi sala sí hacemos una cuestión que en casi ninguna otra hacen. Cada quien tiene su estilo de trabajo. A mí me mandan un asunto y yo lo radico y luego lo empiezo a estudiar. A mí no me preocupa terminarlo en este mes o en el siguiente si lo hago concienzudamente. Hay algunos que los guardan y nadie sabe dónde están en el limbo y nadie quiere platicar. A mí no me preocupa platicar con los litigantes ni con los ministerios públicos. El día que quieren hablar conmigo entran a mi sala y platicamos. Hay un tema que es importante, en donde yo debería platicar con las partes solamente si están las partes presentes, las 2. A mí eso no me preocupa. No hay nada que me... Porque a veces de aquí a que viene la otra parte y a ver si puede venir y como no te puedo atender, a ver, dime, ¿qué es lo que tú crees? No, pues creo esto. Ya lo veré. Pero la verdad es que eso no me motiva a moverme hacia un lado o al otro. Okay. Mis criterios están muy claros. Eso es lo que más fundamentamos el trabajo que nosotros hacemos. Te dije el día que tuviste la amabilidad de invitarme. Tengo una página, es primerasalapenalchihuahua.com.mx. Sí. Ahí están todas mis sentencias publicadas. Si quieres saber cómo pienso, lee las notas. Entonces, si yo siempre cuando tomo una determinación voy hacia la derecha y un día salgo corriendo para la izquierda, algo está mal, ¿sabes? Sí. Ahí sí podrías pensar, pues, ¿qué le pasó? ¿Cómo que ahora pensó que la ley era diferente? No, pues van para donde van.
Y luego tengo un espacio que dice ahí sentencias paradigmáticas, y no es porque a mí me hayan gustado mucho, me hayan asustado o crea que son más interesantes. El tema es que ahí el criterio o cambió o se sostuvo de acuerdo al que nos planteó un tribunal colegiado o no. Ok. ¿Sí? Entonces, si yo tenía un criterio definido, no sé, en traslado de personas de los centros penitenciarios a otros, ¿vale? Que habitualmente los hacen, es muy natural, es necesario, no pueden estar acumulando poder y los llevan a otros lados. Sí. Y yo decía, bueno, pues que se los lleven. Y luego ya que nos digan por qué, y aquí los atiendo. Un día un tribunal colegiado dijo, no, a ver. Primero te tienen que decir por qué y los llevárselos. Uh-huh. Entonces hoy ya no les puedo admitir que se los lleven y no me expliquen por qué. Ya no me pueden venir a presentar pruebas ahorita, porque eso ya está superado, ya un tribunal colegiado lo dijo. ¿Qué sucedería si yo lo dejo pasar? Pues que se van a ir al amparo. Y luego en el tribunal de amparo va a decir, oye, pues si ya dijo un colegiado cómo era, ¿tú por qué no lo atiendes? Y entonces hasta en desacato me puedo meter yo en problemas por no atender a un criterio que hasta ahí vamos a llegar. Cuando decimos que la justicia debe ser rápida, a veces creemos que es en 10 minutos. No, lo que tenemos que crear o dejar consciente es que las personas no se van a meter a un camino tortuoso porque tú vas a estar poniéndoles trampas para ver si con esto das paz o generas tranquilidad o calmas a la prensa o tienes contento a la fiscalía. Es porque hay siempre tranquilidad en que la determinación que estás tomando tiene un sustento. Okay. Y este sustento es los criterios que has tenido desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Y ahora hasta cuando platico con mis amigos y cuento chistes, les tengo que decir por qué me da risa esto que te estoy platicando para decirte qué voy a decir, porque ya tengo un criterio bien fundamentado, no vas a salir con que hoy me río de cualquier simpleza. Ese es más o menos como te vas formando y creo que eso es para nosotros lo más importante. El trabajo que realizamos dentro de la sala está bien fundamentado, lo hacemos lo más público posible y las personas ya saben a qué van cuando llegan a mi sala, si van a ganar o van a perder, porque el criterio no cambia. El análisis es completamente distinto y así es como hemos trabajado. Muy bien. Cuando recién estábamos platicando me mandó la página. Ahorita de hecho estuve leyendo uno que era de daños imprudenciales y eran lesiones dolosas por una riña. Uh-huh. Era una de las sentencias que estaban. Si pudiera repetir otra vez la página porque se me hizo muy buena la página porque pues hasta los abogados o los que estén como inmersos en eso pueden agarrar argumentos de ahí porque la verdad es que están bien estructuradas las sentencias. Es que es la sentencia y además la hacemos en Word. Para si quieres copiar y pegar, lo hagas. Y con toda tranquilidad, sin ningún problema. Es Primera Sala Penal Chihuahua. La Primera Sala Penal de Chihuahua. Primera Sala Penal Chihuahua.com.mx. Todo junto. Ok. Ya saben, para ahí, si quieren hacer un análisis o si quieren aprender porque hay diversos temas, hay diversos delitos, uh-huh. y la verdad es que están muy bien estructuradas las sentencias y la que yo estaba leyendo ahorita me estaba gustando mucho. Qué bueno. Sí, una de las cosas, o volviendo poquito en cuanto a la vigilancia de los jueces, creo que es como una pequeña ventaja, ¿no? Que tiene, por ejemplo, las salas que no tienen que resolver ahí al momento como lo hace un juez, que al final de cuentas los jueces son seres humanos, se pueden equivocar, claro. Se les puede llegar a pasar por el cúmulo de información que puede haber en un solo asunto. Uh-huh. Entonces, sí, por ejemplo, considero que es como una pequeña ventaja la sala en que tiene el tiempo de analizar todo. No todos los asuntos que llegan son sencillos, hay unos que como coloquialmente uno dice, pues, pues aquí dice hay que echarle coco porque, pues, está como que está debatible, ¿no? Se pudiera, ir para un lado o para el otro en cuanto al cómo resolver por la naturaleza de los hechos que llegaron a suceder. ¿Qué retos considera o qué considera ahí en cuanto a ser magistrado? Que es así como uno de los retos principales que puede, no sé, llegar a ver o alguna complicación que puede existir como comúnmente en alguna sala. Fíjate que casi nunca vemos la prensa. Esa es una cuestión que para mí es fundamental. Yo no veo la prensa, veo editoriales. Para ver qué piensan o cómo van pensando del mundo de la política. Pero no veo la prensa porque al rato me pueden tocar. Y luego si ya le di vueltas en la cabeza, a lo mejor me puedo crear un prejuicio de algo que no debería tomarlo. Sí, se contamina, ¿no? Ajá. Igual, bueno, uno debería tener la tranquilidad para tomar determinaciones sin estar pensando en lo que dice la prensa.
pero somos humanos, ¿sabes? Sí. Y sí te pega tantito. Si de repente vas a tomar una determinación y dices, bueno, pero salió en todos los periódicos Sí. y van a decir, pues, mira, si no tienen valor que no lo digan o que no lo hagan o que no lo piensen. Yo siempre he tenido esa determinación. En mi sala está bien clara la instrucción, es lo que es y no puede ser una cosa distinta. Y he tenido asuntos en donde he sido el héroe y he tenido asuntos en donde pues a quién se le ocurre, pero yo creo que todos están sustentados en cuestiones que quien me revisa, y no me revisan a mí, sino que se hacen un juicio de amparo y allá revisan entonces la actuación. En un juicio de amparo yo soy una parte del proceso, yo soy la autoridad responsable, ¿sabes? Sí. La gente no alcanzó a percibir cuando quisieron desprestigiar el Poder Judicial y hoy vamos a elegir a jueces y magistrados en el ámbito federal y en el ámbito local. No alcanzaron a percibir que en un juicio de amparo siempre es la contienda entre un ciudadano común y una autoridad con todo el peso del Estado, con toda la fuerza que te da ser gobernante. Y cuando alguien confronta una de mis resoluciones, lo están haciendo con todo el poder que yo represento como Estado, como gobierno. Okay. Y entonces me ponen en el mismo plano que a un ciudadano común. Y yo tengo que demostrar que le vigilé estrictamente y apegado a derecho todos sus derechos humanos, que el proceso fue impecable, que la investigación de la policía fue, que la revisé y que la constaté. O sea, esas cuestiones que son bien importantes. Entonces, las resoluciones que nosotros tomamos a veces pues nos gritan, pero los tribunales colegiados casi todas nos las confirman y algunas veces nos han hecho alguna modificación que no son trascendentes, decimos casi de proceso. Hay una que es muy interesante en estos tiempos, ¿no? Estas cuestiones del peculado. Sí. Nosotros tomamos el argumento de que no puede determinar el Ministerio Público si hay peculado o no, si no dicen que estuvo el desvío del recurso. ¿A dónde se fue? Hacia dónde se fue. Y entonces nosotros decimos, este delito no es, y si es cualquier otro, pues les prescribió, porque se fueron por un camino que era el equivocado. Y el tribunal colegiado dijo, sí, tiene razón la autoridad responsable en un colegiado, porque el juez de amparo más o menos había ahí tratado de acomodar el asunto, pero el colegiado dijo, no, a ver, tiene razón la autoridad responsable, es así, 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 como él dice, lo único que le falta es que él mismo determine cuál es el delito. Entonces ahora yo tomo la determinación cuál es el delito, y cuando me llegó un asunto así, pues lo resolví y así quedó, y cuando me llegó otro fue lo primero que les dije a los órganos de administración, oigan, yo ya tengo un criterio, y eso tengo una obligación de cumplirlo. Si quieren que alguien más lo analice, mándenselo, pero que me llegó a mí va a salir igual que el otro. Y si para ustedes es muy importante este nombre, pues ahí a ver cómo le hacen para que lo puedan resolver. Y me parece que también en eso la presidenta, Miriam Hernández, ha sido muy respetuosa del trabajo de cada uno de nosotros, dentro de las salas, de los juzgadores, y hoy tiene además una gran responsabilidad de tratar de cuidar la integridad de un poder judicial para que no se desmorone como la gente lo está viendo, que piensa que se puede desmoronar. La verdad es que está muy fuerte, está muy sólido, y lo que va a haber es una elección, que eso será otra cosa, pero la verdad es que los criterios, la forma en que se entrega justicia, la entrega de cada uno de mis compañeros, la forma en que ahí están, para nosotros eso es fundamental. Una cosa que me faltó decirte de mi sala, en mi sala trabajamos de 9 a 3, ¿sabes? Nunca vas a ver una luz prendida del 7º piso a las 5 o 7 de la tarde. No, tiene que estar con su familia, desarrollarse, ir a la calle, sentir el frío, el calor, la humedad, la gente. Porque no puedo juzgar desde el 7º piso del Poder Judicial. Tengo aire acondicionado y tengo calefacción, estoy bien a gusto, la verdad. Tengo una vista privilegiada. Tengo que sentir lo que sucede en la calle, lo que la gente siente. ¿Por qué se pone nerviosa cuando hay tanto tráfico? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se les atraviesan? ¿Por qué cuando llueve parece que lo soltamos, ¿verdad? Tenemos que sentir eso. Eso es una parte fundamental. Y entonces, en mi oficina, cuando tú llegas, todo el mundo está trabajando, sentado. Ahí no hay nadie que esté haciendo compras, ventas, desayunos o cualquier cosa, porque a las 3 habitualmente yo les digo, nos vamos todos, salimos todos y nos vamos. O sea, se respeta el horario porque yo vi a muchos que ahí entregaron su vida al Poder Judicial y se quedaron sin familia.
¿sabes? Sí. Van de llegar a su casa y les ladra el perro, pero no los conoce. Sí, Y nosotros cuidamos mucho eso, que desarrollen a su familia también. muy bien. Dentro de estos 10 años que ha estado como magistrado, ¿hay un asunto o alguna, sí, un asunto en particular que lo haya así como marcado? Que, digo, ha visto innombrable Tengo cantidad. muchos, pero ahí, mira, seguramente recordarás no, eras un niño, el de Barbarita, la niña Barbarita. Es una niña de Parral, la privó de la vida un tío de ella y la desmembró. Okay. La investigación estuvo mal. La manera en que eran los primeros que iban a juicio oral. Entonces era muy importante para el gobierno que saliera bien y salió mal. Y así fue avanzando durante el proceso, durante mucho tiempo, Y cuando a mí me tocó, fue en sistema tradicional y luego empezó el sistema oral y entonces vino el sistema oral. Y a mí cuando me tocó era un tema de, pues es que el tío sí sería todo lo malo que era y sería todo lo peor que fue. Y realizó actos que son inimaginables, pero estaba mal el proceso y había que atender a esa circunstancia. Porque te digo, si tú le das al Estado, a la fuerza que tiene el Estado, un ápice para donde se puede mover, agarra todo lo que puede, porque le da esa posibilidad, el ser el gobierno. Hoy es lo que más me preocupa con esta reforma judicial. ¿Quién va a detener la fuerza del Estado si no hay algo que realmente nos haga que lo podamos hacer así? En realidad el amparo ya no sirve. Es una institución fundamental para el Estado mexicano. Si quieren lo atienden, si no quieren la autoridad no importa. Se brincan sus pensiones, que era así fundamental. Y hoy parece que estamos en otras circunstancias. Entonces el de Barbarita para mí fue muy importante. Hubo uno de unos campesinos también que los privaron de la vida y donde el Ministerio Público alegaba que en su lecho de muerte le había dicho quién lo había privado de la vida. Y pues el único que no declaró fue el que supuestamente le tomó la declaración dentro de la clínica antes de que falleciera. Entonces, pues sí, tenían toda la investigación hecha dentro de un túnel, ¿no? O sea, si él dijo que el que lo privó de la vida fue él, pues fueron y lo buscaron a él, aunque había 3 en el pueblo que se llamaban igual, pero uno ya se había muerto. El otro estaba muy joven. Entonces dije, no, entonces fue el otro, que vivió en Estados Unidos, pero en esos días parece que sí andaba por ahí. Y bueno, no dudo que a lo mejor eso sí fue, pero el único que tomó la declaración de él no se presentó en juicio y no dijo eso. Entonces, todo lo que pasa antes en la investigación, todo lo que hace la fiscalía para hacer sólida una carpeta de investigación, pues tiene valor administrativo, porque no se puede llegar ahí al proceso, pero en juicio si no declaran no sirve. Lo que no está dentro, o no se desahoga dentro de la audiencia de juicio oral, pues no existe. Y si no había declarado quien tomó esa declaración, pues no. Y decían otras personas, sí, es que yo lo escuché como dijo él, o es que él le dijo a él que había sido así. Entonces en realidad todo el mundo había escuchado lo que habían dicho que dijo y no había una prueba que fuera importante. Y esta hasta se las planteé cuando estábamos en la defensa de los poderes judiciales del órgano federales, una jovencita que se le vino el producto del embarazo, no halló qué hacer porque estaba ocultando el embarazo, entonces ocultó el feto, en este caso sí nació el bebé, se le vino, y cuando fue al hospital porque se sentía mal por los temas que quedan dentro del vientre, quien la atendió supo que estaba embarazada, entonces dijo, ¿dónde quedó el bebé? Hacen la investigación y ven que en la casa ahí está el producto, entonces la acusan de homicidio y le dan 30 años de prisión. Cuando a nosotros nos llega, ella estaba en la sierra, y luego aquí en Chihuahua y luego ya en Juárez, porque en la sierra la violaron, en Chihuahua se consiguió novio uno de los celadores y también tuvo otro hijo y luego ya se fue a Juárez para dejarla con más libertades, ¿no? Y nosotros lo que atendemos es que se le vino el producto, que no es un homicidio y que en realidad no lo escondió lo escondió porque tenía temor. Y hay que entender la parte cultural también de las personas, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pensando esta persona en lo que sucedieron, los hechos que le afectaron, en la manera en que viene desarrollándose? Y cuando le dictamos la libertad,
pues no hallaban dónde soltarla en Juárez porque ella no sabía que estaba en Juárez, ni conocía que había por allá. El abogado que la representó tuvo la oportunidad de ir por ella y traerla de nuevo a la sierra y reintegrarla a su comunidad. Y la verdad es que es una de las cosas que más me han llenado. Y desarrollar ahora el Tribunal Especializado en Narcomenudeo, para mí fue una gran experiencia. Lo que siempre les decía, Mario, es tengo extraordinarios compañeros, hombres y mujeres dentro del Poder Judicial, jueces, magistrados, trabajadores, funcionarios públicos, extraordinarios. No te imaginas cómo son estudiosos y trabajadores. Y juzgan como en 1908 y están bien contentos. La verdad es que yo tengo 10 años en el Poder Judicial y quiero transformar la forma en que se entrega justicia. Esa cuestión creo que para mí es fundamental. Un tribunal especializado en narcomenudeo nos da la oportunidad de sí que funcione a abrazos no balazos. Okay. Que las personas que tienen un problema con la ley derivado de un problema de salud, los podamos ayudar a resolver su problema de salud y sacarlos de su problema con la ley. Y darle segundas y terceras oportunidades a personas que están enfermas y creo que eso nos ha ayudado mucho, pero hay que tener una visión distinta. No hay que juzgar con la ley ni imponerles a esta diosa de la justicia con los ojos vendados y una lanza, ¿sabes? Sí. No se puede hacer eso. Hoy la justicia tiene que abrazar a las personas, tiene que atender a quien lo necesita. Las víctimas hoy son fundamentales y antes ni existían dentro del proceso. Entonces, estas cuestiones tienen que ir avanzando. ¿Se necesitaba una reforma? Seguramente que sí, pero no era una reforma de elegir a los jueces. Era una reforma que nos hiciera más público el trabajo. Sí. En Chihuahua, fíjate, hay una sola jurisprudencia, tomada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Un encuentro de criterios ahí entre la primera sala penal y la quinta sala penal en ese momento. Okay. Y entonces nos enfrentamos, planteamos argumentos, lo vamos a ver los magistrados. Yo hice campaña, gané. Okay. Entonces la primera resolución que tiene una jurisprudencia local es esa. Como a los 20 días la Corte sacó una al contrario y le dieron la torre, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que los jueces, los magistrados principalmente, deberíamos aprender a dialogar, a poner nuestros argumentos sobre la mesa, a atender a que no siempre tienen la razón. Y más que otra cosa, poder organizar tus ideas y poderlas expresar. Porque cuando te acostumbras a leer y sabes leer, pues lees lo que ves y no alcanzas a ver el entorno. Okay. Y esas son cosas que son fundamentales. En eso tendría que cambiar la justicia. No solamente, siempre les digo, un sistema de justicia oral es un sistema de justicia dialogado y deberíamos estar platicando todo el tiempo. Los jueces, los magistrados, los defensores públicos, las fiscalías, todos debemos estar dialogando para darle celeridad al proceso. No, queremos siempre tener la razón. Y luego, cuando no nos gusta, nos enojamos. Y si un argumento en contra nos los ponen, lo tomamos como si fuera personal. Imagínate todos los agravios que yo sentí por mis propios compañeros del Pleno cuando me persiguieron a mí. Si yo los tuviera tomado como personales, pues no tenía ni para saludarlos, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que entiendo cuál era su posición y sé cuál es el tamaño que tienen. Entiende el juego. Ellos estaban donde tenían que estar y hacer lo que les correspondía hacer, y yo tuve que hacer lo que me tocaba también. Algunas personas dijeron que fui muy valiente, pues es que no me dieron salida, a lo mejor si me dan la garra, ¿va? Pero aquí hay que demostrar que se tienen que hacer las cosas como se deben hacer, y eso es lo que para mí era muy importante. Entonces, hay muchas cosas que me han hecho cambiar mucho. El ser humano que conocí en 2014 es muy distinto al que andaba cantando para ser diputado. Hoy okay. Soy otra persona que también canta, pero que ya tengo otros tonos y otras modalidades. Sí. Sí, eso que mencionas es bien importante porque creo que ahorita la sociedad en general, considero que ya están como cansadas, ¿no? De ver tanta impunidad, de ver que no existe lo que denominamos como justicia, etcétera, ¿no? Entonces, como que en sí la sociedad latinoamericana en general, nos hemos como ido enfocando en cuanto a un sistema de justicia que te castigue, que nada más te esté imponiendo, y no vemos realmente que pues no es la solución. Y voy a esto, ¿por qué? Porque precisamente una persona que es detenida por traer sustancias que se le denomina o que normalmente se les atribuye el delito de narcomenudeo, uh-huh.
Pues sí, o sea, lo puedes ir, detener y luego pues vas al tribunal, una suspensión de pues no consumas, no te acerques a tal lugar, etcétera, y luego pasan 6 meses y ahí quedó. Y al rato los vuelves a ver ahí, o sea, no existe una, o sea, no existe una integración ahora sí, o no ves el potencial de la persona que pues, ¿qué es lo peor que llegó a cometer? Pues estar Consumir. consumiendo. Sí. Pues ok, pues y luego. Ahora, fíjate, lo que pasa es que también nos confundimos en los términos. En México somos especialistas en eso. Sí. El narcomenudeo es un tema administrativo que le pasó a la federación, a las ciudades, a los estados, a los municipios en particular, para las personas que consumen o que tienen posesión simple de una sustancia. Consumen ellos mismos o posesión simple. Ahora vámonos a lo que dijo la Corte. Puedes traer 10 kilos de una sustancia porque tú eres muy previsorio y compraste para todo el año, ¿sabes? Pero ese no es el caso. El caso es que este es narcomenudeo. Pero la prensa plantea narcomenudeo como esta acción de distribuir sustancias entre la ciudadanía, venderla al menudeo, ¿sabes? Y no tiene nada que ver. Entonces, como yo te digo, no, en el Tribunal de Narcomenudeo a más de 4,000 personas las sacamos, a 14,000 personas en Ciudad Juárez las hemos sacado del problema. Pues dicen, bueno, ¿y la impunidad? No hay impunidad porque están en juicio y tienen una condición que cumplir y la deben ir cumpliendo. Y si la cumplen, les doy una resolución, una sentencia absolutoria. Y si no la cumple, sigues avanzando en el proceso. De tal suerte que llega un punto en el que ya no te puede dar una salida alterna. Y si consumes y sigues consumiendo y se te quita esta adicción, terminas en una prisión, pero por una circunstancia distinta, no por utilizar una sustancia. Mi imagen favorita de esto, lo que me apasionó para tomar esta determinación del narcomenudeo, es aquel joven en Ciudad Juárez que desde la primaria ya no pudo seguir estudiando porque su familia no tenía para mantener a nadie y él se fue a trabajar en una maquiladora. Trabajando en la maquiladora, era muy bueno en los procesos y lo mandaron a Alemania a capacitarse. Aprendió alemán, volvió a Juárez y siguió trabajando dentro de la maquiladora. Era tan bueno que lo mandaron a Estados Unidos. Ya sabía inglés, 3 idiomas. Llega a Juárez y le encargan a él un proceso dentro de la producción. Entonces empieza a tener problemas de ansiedad, de depresión, presiones que no sabe manejar porque no tiene estudios. Sí, no tiene las herramientas. Él no tiene esas herramientas que nosotros sí tuvimos la oportunidad de conocer. Y entonces va con un médico que le receta ansiolíticos, que le receta antidepresivos. Entonces va a la receta, se los consume, ya se le quita más o menos y al mes otra vez, falta un día a trabajar. Y un día se entera que afuera de su maquiladora venden unas pastillitas chiquitas que le quitan el hambre, el frío, la ansiedad, todo lo ponen como superhombre y las empieza a usar y resulta que se hace adicto al uso de esas sustancias. Muy bien. Y un día lo agarramos con 3 pastillas y lo metemos 10 meses a prisión. Cuando hacemos eso, lo pierde su empleador, lo pierde su familia, lo pierde Juárez, la sociedad entera, lo perdemos tú y yo y lo gana el crimen organizado. Sí. Entonces, ¿por qué no le damos una segunda oportunidad? ¿Por qué mi hijo va a una fiesta y resulta que ahí están rolando sustancias y hasta una pastillita rara le toca y llega la policía y se lo lleva a todos y hay que meterlos a prisión? A jóvenes, estudiantes, hombres, mujeres. Uno que quiso, no sé, incursionar en un grupo que quería ser parte de una organización que yo no sé, quería encajar en la sociedad y nosotros le estamos diciendo, no, ahí va la ley encima de ti. Sí. Pero allá están los que sí son narcos y yo nomás la consumo y es más, es la primera vez. Hay que atender esas cuestiones. Creo que el futuro del derecho va más en esta justicia restaurativa, en que la justicia es un ideal. Sí. ¿Sabes? Yo como magistrado no puedo buscar justicia, no, ese es un ideal. Lo que yo tengo que buscar es la aplicación del derecho. Se acabó. Y ojalá que nadie llegara conmigo porque se resolvió antes. Que fueran un despacho. Cuando tú llegas a un despacho con un problema y la respuesta del abogado es vamos a demandar, sales con 2 problemas, el que traías y el que te acaba de echar encima. Va a dar ¿Por qué no le ayudas a resolver el conflicto a la persona? ¿Por qué una deuda? ¿Por qué un agravio? ¿Por qué un enojo? ¿Por qué una mala actuación o por una mala reacción? ¿Por qué no le dices pídele perdón? ¿Sabes? En lugar de vamos a pelearlo hasta la última consecuencia. Y la última consecuencia es que salgan más enojados y que no sepan qué hacer. Y entonces el futuro del derecho tendrá que pasar más por la transacción de qué es lo que me hace sentir justicia.
me agraviaste, me molestaste, me afectaste, busca que el efecto sea menor y siéntete responsable. Con eso es suficiente. La justicia tendrá que ser comunitaria. Los delincuentes no son delincuentes porque quieren, son porque esa circunstancia los lleva. Como yo no era delincuente, yo no soy delincuente, ¿sabes? Te lo puedo decir con toda la claridad. Pero me acusaron, ¿sabes? Sí. Y toda la gente puede pensar que sí soy. Bueno, pues, entonces, ¿cómo le hacemos para no sentir este agravio? Pues así me hago como que no me entero. Pero la verdad es que no pasa así. La ciudadanía debe de entender que esta es una circunstancia, que los delitos no pasan de aquí para allá, a veces pueden pasar para acá. Que manejando tu vehículo puedes cometer un delito, imprudencial o doloso. Eso será otra circunstancia. Pero si tú estás planteando que el derecho te resuelva la vida, entonces estás planteando la vida muy mal, porque esa la tienes que resolver tú siempre. Y por eso tenemos tantos juicios de alimentos, no sé, de divorcios eternos, y peleas y estas las sucesiones. Las sucesiones. ¿Sabes? Ahí se quedan y se pierden los bienes, se pierden la gente. Y ya ni los que estaban peleando ya se murieron todos. Ahora siguen los sobrinos y las tías y los que pelearon ahora en Año Nuevo y Navidad por los terrenos de la familia. Y a esos hay que ayudarles, hay que sentarlos y hay que decirles cuáles son realmente las consecuencias jurídicas de lo que van a hacer, y se van a dar cuenta que no van a ganar todo, ni se van a hacer ricos, ni van a perder todo, y se van a hacer pobres. Es un tema de que se aplique la ley, como tendría que ser. Okay. Ahora, con todo el tema que se ha estado viniendo de la reforma federal. Sí. Ahora también ya se hicieron cambios a la constitución de aquí del estado. Sí. Yo en lo particular, con lo que yo vi, incluso todavía veo peor la reforma que se hizo aquí en el estado que la federal. Esa es mi opinión. Sí, señor. ¿Por qué? Porque incluso para ser juez federal te indica que debes de tener 5 años de experiencia como mínimo. Acá en el estado ni eso viene. Sí. O sea, puede ser recién egresado, lo que tú quieras, 5 cartas de recomendación, un ensayo de 3 cuartillas de por qué te quieres postular para ser juez. En el caso de los magistrados, creo que vi que eran 3 años para... Sí, de experiencia. 3 años de experiencia. Quiero su opinión como tal. Usted que está, ahora sí que es el que más está inmerso, el que está ahí adentro. ¿Cómo ve para dónde vamos? Y te lo dije cuando empezamos antes de grabar. ¿Y quieres la respuesta? ¿O quieres la utopía? ¿La bonita o la real? ¿Sabes? Creo que la reforma del Poder Judicial, desde que se planteó la reforma constitucional federal, es una gran equivocación del país. Porque ya no va a haber independencia judicial, porque no hay forma de que puedas pensar que alguien que es electo entonces hoy va a ser distinto, porque los diputados, senadores y presidentes y todos son electos y no se ha visto un cambio. Y entonces así que no hay forma de que tú digas, no, van a ser como ellos. Que bueno, no somos un gran ejemplo. Y el Poder Judicial transita por otro lado, es un área de especialización, tienes que ver muchas circunstancias, no tienes que estar inmerso en la política, tienes que estar inmerso en la sociedad para entender cuál es la respuesta que se puede dar. Fue un gran error en la federación. Y creo que para el estado de Chihuahua no puede ser, aquí sí lo hicieron bien. No, aquí lo hicieron mal y lo copiaron mal. Porque tenían sus tiempos, porque querían resolver temas que son extraconstitucionales, pero son muy legales. Okay. Ellos querían resolver cuestiones de política, más que de derecho. Okay. Y entonces sacaron lo que quedara y no importa qué suceda. De acuerdo a lo que sucedió ayer debe haber presentado el tribunal, el Consejo de la Judicatura, el listado de todos los puestos que hay dentro del Poder Judicial, que sean magistrados y jueces, porque esos se van a competir. Pues ayer mandaron el listado. Qué mal, porque, por ejemplo, yo creo que yo tenía una suspensión, ¿sabes? Yo hice un juicio de amparo, hay una suspensión que me protege, que dice que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran en este momento, mientras yo resuelvo legalmente si la actuación si la actuación de la autoridad fue apegada a derecho o no. Bueno, no les importó. Y entonces se la brincaron en la federación con todo lo que ya vimos, y aquí en el estado hicieron lo mismo. Ayer el propio tribunal le entregó al Congreso, aquí están, estos son los puestos que están disponibles o que se van a competir.
De esos disponibles, te voy a poner un número muy básico para no batallar, 10 que va a haber. De esos 4 se van a jubilar. Sí. Si se van a ir de faul, pues ¿para qué? Como para ¿Por qué no pones a competir esos 4 en lugar de los 10? Porque tener un nuevo poder judicial es más utopía que la justicia, ¿sabes? Es más complicado que eso. Tener un nuevo poder judicial sería complicadísimo. Sacar a los 3.500 empleados del poder judicial del edificio sede del poder judicial del estado de Chihuahua y meter a otros 3.500 nuevos, no van a saber ni por dónde están los elevadores, ¿sabes? Y no es que nosotros sepamos más, es que ya hicimos muchas cosas. Sí. Yo les decía mucho en la implementación del sistema, yo no vengo con la soberbia de decirles así se hacen las cosas porque yo soy el que más sabe. No, vengo con la inocencia de decirles, por favor no hagan esto porque ya lo hicimos y nos equivocamos, y no hagan esto otro porque también nos equivocamos, y no hagan esto porque hasta dinero pierden. Hagan esto otro que nos hizo a nosotros salir del problema. Y a lo mejor a ustedes también les va a ayudar. Aprendan de nuestras debilidades. Sí. Y entonces, creo que es muy complicado ese tema. ¿Qué sucedió? Que resolvieron el problema político que les daba el que haya o no haya una elección. Y luego la pusieron toda para el 25 porque creen que en el 27 se les puede complicar por la elección que hay de gobernador aquí en el estado de Chihuahua, gobernador o gobernadora. Pero no se les puede complicar porque no pueden ser la misma fecha, porque las elecciones del Poder Judicial no pueden ser el mismo día de la elección del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, porque en esas sí hay partidos políticos. Sí. Acá no hay colores. Aquí no puedo ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de más o menos. Aquí yo tengo que ser del criterio A o del criterio B. Es lo único que puedo ser, ¿sabes? O estoy a favor o estoy en contra. Y a veces un órgano superior me va a decir que esté en contra está mal, porque debe estar a favor, y entonces tiene que cambiar mi criterio. No puedo decir que no lo voy a atender porque no creo en él. No, ese es mi problema. Tiene que ser como debe ser. Un día vino acá una persona que nos quería convencer de la reforma constitucional cuando Javier Corral era gobernador, y le dijimos que la Corte ha dicho, y dice muy valiente, pero la Corte a veces se equivoca. Pues sí se equivocará, pero es la Corte. Y como dijo la Corte, así tenemos que ir todos los demás. Entonces hoy creo que estamos en otra circunstancia. Habrá elecciones, estoy bien claro. No sé cómo las van a desarrollar. No tengo idea de cómo le vayan a hacer, porque son inéditas. Hay que dar la oportunidad a los órganos electorales, pero hay que dar la oportunidad a los ciudadanos. Yo te lo dije, soy un hombre muy politizado, estoy bien claro de qué se tiene que hacer, y yo creo que va a ser muy difícil que yo quiera ir a votar en una elección para jueces y magistrados federales porque no sé qué voy a hacer. Ni en la de los locales, pues tengo muchos amigos, hay muchos que sí conozco, y habrá muchos que se inscriban que no sepan ni quiénes son, y habrá algunos que tengan su corazón ardiente y que vean que es la forma de entrar al Poder Judicial, pero creo que van a enfrentar un Poder Judicial que ha sido muy distinto al que hoy hemos venido consolidando. Así es de que esperemos que nos vaya muy bien los chihuahuenses, que esa es la única cuestión. Lo que sí creo es que entre todos los elegidos estoy seguro que habrá muchos que van a dignificar el trabajo de un juez y de un magistrado. Sí, digo, a mí así en lo particular lo único que me preocupa es porque, y lo he dicho en otras ocasiones, hay personas que son muy buenas en el Poder Judicial, que, o sea, son realmente brillantes a la hora de resolver, pero con esta cuestión de que, pues ahora sí que, uno, ¿cómo le vas a hacer con tantas personas? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Chihuahua, o lo que es el Distrito Judicial Morelos, hay creo que cerca de 30 jueces de control, nada más. O sea, ¿cómo le vas a hacer para elegir entre tanto nombre? ¿Cómo vas a saber porque son 60 días de campaña? Pues sí, nada más que... ¿Donde no puede hacer campaña? Mande, perdón. Pues donde no se pueden hacer campañas. Donde no se pueden hacer campañas. Porque no puedes salir en público, no puedes usar dinero público, no puedes... Si te financia el crimen o cualquier persona, no está bien. Tienes que usar tu dinero, y esas cosas no son fáciles. Entonces vas a llegar a la boleta a ver nombres, ¿sabes? Y esto es de seres humanos, de personas juzgadoras, hombres y mujeres, no nombres, el que sea. Sí, y además otra cosa que a mí en lo particular me causa como pues incertidumbre, ¿no? Digo, al final de cuentas, claro, la ignorancia de saber o irnos a lo desconocido genera incertidumbre, genera miedito. Pues otra vez,
todos los abogados, quieran o no, todos los que están, por ejemplo, inmersos ya sea en el legislativo, judicial, en el ejecutivo, todos estamos dentro de la política. Querramos indirecta o directamente, estamos dentro de la política. Y por ejemplo, yo al cambio de la constitución de aquí, había visto que el puesto para ser juez van a ser de 9 años. Y luego se puede volver a presentar para ser reelegido. Pero otra vez entramos en la incertidumbre de que pues estuviste 9 años, pero porque pues no te podía mover, pero al final de cuentas, si no fuiste del agrado, hay un tribunal de disciplina, todas esas cuestiones, yo siento que por ahí también pudiera existir o fuga de talento o personas que pues se van a tener que acomodar a lo que el superior diga, ¿verdad? ¿O qué tal si ayudamos a la transformación del derecho y resolvemos los problemas antes de llegar al juzgado? Y nos hacemos abogados que le ayudemos a la ciudadanía a resolver su conflicto. Sí. O nos hacemos responsables de lo que pasa en la ciudad. Mira, los indígenas tarahumaras, cuando una persona comete un delito, se reúne el consejo de los más viejos. Okay. Y lo primero que hacen es hablar bien de él. Entonces, oye, tú eras muy bueno para correr. Me acuerdo que tú nos ayudas a poner los cercos y eras buenísimo pegando cercos y todo, tú eras muy bueno para tal cosa. O una vez ayudaste a tus abuelos en la cosecha. Entonces, este ser humano que cometió un delito se da cuenta que era bueno esencialmente. Entonces, ya empieza a decir, ay, caray, sí es cierto. Porque cuando a ti te han dicho ladrón, todo lo demás, llega un punto en el que dices, ojalá si fuera, para que no me estén fregando, ¿sabes? Pero cuando te hacen bueno esencialmente, dices, ay, ¿por qué me metí en este problema? Y el siguiente punto es la comunidad se echa la culpa, la comunidad. Okay. Entonces empiezan a decir, yo una vez te vi que traías algo que no pudiste haber comprado tú y no te dije nada. O vi que hiciste tal cosa y no te reprendí. O estabas fumando y no dije nada, ¿sabes? Hasta que entonces yo ya soy responsable. Y luego ya te puedo imponer un castigo, el que sea. Pero cuando tú a un indígena lo metes a prisión, pues hay comida y hay espacio y duerme y está a gusto. Entonces él no sabe que lo están castigando, ¿sabes? Y ellos tienen haciendo esto miles de años. Y sus índices de delictivos son muy bajos. Muy bajos. Nosotros castigamos y le echamos la ley encima y les ponemos prisiones y cada vez prisiones más graves y al rato hasta oficiosas y nuestros índices de violencia aumentan. Alguien está haciendo malas cosas, creo que somos nosotros. Sí. Y deberíamos aprender más de las comunidades, de hacer una justicia comunitaria en donde todos pudiéramos resolver el problema de todos y no meternos en otros líos. Entonces, ojalá que evolucionamos el derecho. Si el Poder Judicial no nos va a dar las respuestas, ojalá que los abogados las demos. Eso me parece que es lo más importante. Sí, de hecho, justamente el día de ayer yo estaba viendo una entrevista que le hicieron hace aproximadamente un año y justamente decía eso, que los abogados necesitamos cambiar ese chip. ¿Por qué? Porque hay, lamentablemente, y yo también lo he dicho muchas veces, que hay abogados que únicamente se aprovechan de la situación en la que se encuentra una persona. Entonces, que en lugar de resolverle un problema, o hasta coloquialmente como llegamos a decir, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, oye, es que es tan sencillo de arreglar. A ti te hicieron esto, tú hiciste esto. ¿Cuál es la media para solucionar este problema? Ok, listo, ahí está. ¿O qué es lo que te duele? Con esta cuestión, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que tú necesitas? Te duele el cuerpo, te duele la sociedad. ¿Qué te duele? Y te das cuenta que en realidad no pasa nada. ¿sabes? Sí. Pero que un abogado te está picoteando para él seguir sacando. Sí. Vamos a demandar y mira, hay que hacer esto ahora y mira, nos lo vamos a fregar por este lado. Pues vuelves otra vez, o sea... Y en un divorcio, dos personas que se amaron, los estamos picoteando y haciéndolos que se enojen para nosotros seguir cobrando. Sí. Y eso no está bien, pues, ¿sabes? Sí. A lo mejor cobraríamos menos, voy a suponer eso, pero cobraremos más seguido. Exacto. Y a los abogados somos especialistas de que nos deban. No, es que este me debe... Pues sí, pero no te va a pagar. Por eso fue contigo, porque no tenía dinero. O sea, ¿sabes? Sí. Y creo que esas cuestiones las tendríamos que desarrollar de una manera distinta y las tendríamos que aprender. Finalmente, si el entorno nos hace cambiar, fíjate, de esta entrevista que di hace un año, y creo que es un pensamiento que he tenido claro desde hace mucho tiempo, porque mi papá, que no era abogado, resolvía muchos problemas antes de que llegaran a juicio. O se hacía amigos de las personas que iba a emplazar, ¿sabes? Okay. Y siendo amigo de ellos, después sacaba más.
Yo tengo la fortuna de que la comunidad menonita me tiene confianza porque alguna vez los ayudaba a resolver sus problemas, no porque los metí en más problemas. Ok. Y muchas veces les dije, vas a ir con un abogado que te va a decir que sí se puede y que vas a pasar así, y después de 5 años vas a venir conmigo y te voy a ayudar a resolver. Y así pasaba, ¿sabes? Entonces, las personas no quieren vivir en conflicto. Y hoy no necesitan vivir en conflicto. El Poder Judicial no va a ser un órgano transparente, órgano abierto, órgano que tenga criterios firmes y fundamentales. No va a ser el Poder Judicial que defienda a los ciudadanos. Me parece que en lo más va a tener la obligación de estar del lado del poder, porque es un poder público. Pero hoy sí va a tomar su posición dentro del poder. Y entonces sí, los ciudadanos estamos desprotegidos por todos lados. De esto, digo, ya más o menos sé por dónde o cuál es su pensamiento en cuanto a todo esto que ha venido sucediendo. ¿Cuál cree que sí sería un cambio bueno, o cuál sería algo que usted cambiaría dentro del sistema de justicia? Algo que fuera como más eficiente, o que ve que un área de oportunidad por donde mejorar la situación. Que todo fuera más público. ¿Sí? Que siempre fuera más público. Okay. Creo que el Poder Judicial Federal tenía un gran avance en eso. La carrera judicial es importante. Aquí nosotros estamos incipientes en eso. Y para lo único que sirve la carrera judicial en el Poder Judicial del Estado es para detener el crecimiento de alguien. Pero nunca lo llevamos a impulsarlo. Y en el Poder Judicial Federal ya habían pasado esta etapa y ahora sí estaban impulsando a los que iban avanzando en el proceso. Que las sentencias, las resoluciones, las tomáramos de una manera abierta. Como tú ves hoy una audiencia del Poder Judicial Federal donde los magistrados de circuito ponen en la mesa sus argumentos y toman determinaciones frente a la gente. Porque para cualquier persona, para un abogado, para cualquier que perdió, cualquiera, es bien fácil decir, es que le dieron dinero al juez y lo compraron al magistrado. Y esas cosas están bien difíciles de que pasen. Primero porque yo no soy una autoridad definitiva. Si yo tomo una determinación, alguien va a revisar y ¿qué le voy a decir? No, pues usted me pagó, pero ahí disculpe. Esas cosas no pasan. Pero es muy fácil decirlo. Entonces, si fuera más abierta la toma de la decisión, sería mejor. Es un aburrimiento los plenos del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. No hacemos nada, no hablamos nada, nomás nos entretienen. Son cuestiones a veces administrativas que no entiendo porque es otra cosa, están comprando lápices o no me importa. Porque estamos viendo si estuvo bien que la presidencia tomara una determinación previa, pues ya la tomó, ya para qué nos peleamos. O sea, el pleno en realidad no sirve de nada. Y creo que ahí podríamos plantear ideas que le ayuden al desarrollo a Chihuahua. Y esas ideas tendrían que estar muy bien establecidas. Y entonces tener a hombres y mujeres preparados para tener una idea A y una idea B y salir con 2 ideas. O con una idea muy clara. Y que entonces nos sirvan las 3 ideas. Como dicen los empresarios, 1 más 1 tiene que ser 3. Tu idea, la mía y la de los 2. ¿Sabes? Pero cuando es mi idea o nos matamos, pues entonces vamos a estar en guerra y en conflicto todo el tiempo. O es tu idea y yo no te la voy a atender, pues entonces ¿de qué sirve que nos sentemos a dialogar? Creo que eso, que sea más abierto, más transparente, está muy bien. No necesitamos ser populares, ni salir a la calle, ni que me volee en la plaza y que le regale chamarras a los boleros. Ese no es el tema, porque a la gente no le importa si somos populares o no. Lo que quieren es que le resolvamos un conflicto que ellos no pudieron resolver humanamente. Entonces, si ya un abogado que les quiso ayudar no pudo, y si tuvieron que llegar a un tribunal, ojalá que ese tribunal estuviera preparado para tomar una determinación con serenidad, con prudencia, con paciencia, con determinación y clara, perfectamente clara para ellos. Ok. Ya casi por terminar, otra vez, ya con esto de que cualquiera puede, bueno, no cualquiera, pero sobre todo los jóvenes que pueden llegar a tener un puesto, un cargo como funcionario público dentro del Poder Judicial, ¿qué consejo le daría o cuál sería una reflexión valiosa para todas esas personas que quieren llegar a ocupar un puesto como un juez, como un magistrado? No lo van a creer, pero aunque no quieran, se van a poner a leer mucho. Se van a convertir en ávidos lectores. Va a haber un momento en que no van a poder levantar los ojos de un libro, de una publicación, de una revista, del teléfono. O sea, todo el tiempo estás leyendo, recibiendo información, todo el tiempo, aunque no quieras. Llega un punto en que eso va a suceder. Si no te gusta leer, no te metas en esto. Y luego, tienes que ser muy crítico en lo que está sucediendo, ¿sí? En qué es lo que leí
qué es lo que entendí y qué es lo que voy a expresar. Porque eso es fundamental. Y cuando el idioma español tiene 30,000 palabras y nosotros nos expresamos con 300 y 78 son groserías, pues entonces tenemos que ampliar la manera en que expresamos lo que pensamos y plantear de manera bien fundamentada lo que creemos y lo que nos viene en la cabeza. Entonces, creo que lo que necesitamos es ser muy estudiosos. Okay. Y aunque no quieran, van a ser muy estudiosos. Y aunque hayan salido de la escuela, a ver, yo sería la UACH. Y en mis tiempos decíamos que el 6 era lujo, lo demás ya era vanidad. Okay. Y he sido maestro de escuelas privadas y he sido maestro de escuelas públicas. Y en las escuelas privadas hasta te regañan si les pones una calificación baja. Y entonces muchos de ellos tendrán 10 porque pues, el maestro ni fue, ¿sabes? Sí. Y entonces una calificación no determina a la persona. Determina cuál es la trascendencia que él quiere tener en lo que esté realizando. Entonces, es muy importante que entiendan que llegar al Poder Judicial es llegar a un espacio en donde te va a tocar, quieras o no, estudiar, ver, enterarte, saber y expresar todo lo que se te viene de este mundo. Y entonces es una función muy fundamental. Ojalá que todos, te digo, estoy seguro que de los que elijan, va a haber muchos que sí le van a dar esta importancia y que van a prestigiar el trabajo jurisdiccional, y habrá otros que no, pero se van a notar. Sí. Y nos pasa como jueces. A mí se abre el juicio o mi audiencia y llegan las partes y hasta digo, ya llegó este necio, o ya llegó este, o qué bueno que viene ella, porque voy a aprender mucho. Ellos han de decir, chistosito, ¿no? Resulta que nos tocó el que cuenta chistes. No sé, pero cada quien va haciendo su propio prestigio y hoy podemos empezar de cero. Es una gran ventaja. Okay. Ya para terminar, magistrado, una reflexión o algo que quisiera agregar. Mira, fui siempre, cuando era estudiante iba mucho a los exámenes profesionales. Como era de Cuauhtémoc, sí. Tenía tiempo, ¿no? No tenía que ir a mi casa, ni tenía que nada, pues me metí a los exámenes profesionales. Y llamaba mucho para mí la atención del juramento de los abogados, estos mandamientos de Couture. Y siempre me martilla en la cabeza ese de apasionate tanto del derecho que el día que tu hijo te pregunta qué quiere estudiar, le digas, sea abogado. Sí. Tengo una hija que cuando me dijo qué quiere ser, no le dije que fuera abogada, nomás me quedé callado y no fue abogada. Y tengo un hijo que le veo que tiene unas facultades para ser abogado y no sé qué vaya a hacer, pero no le voy a decir que es abogado, él tomará su determinación. Porque así me pasó en mi caso, mi familia nunca me dijo sea abogado. Okay. Creo que uno tiene que vivir de tal forma que sea un ejemplo. Y eso es la única reflexión que yo te podría dar. Ojalá que el ejemplo de mi vida le ayude a muchos. A algunos les ayudará para no hacer lo que yo hice y a otros les ayudará para tratar de imitar lo que en algún momento realicé. Pero, y te lo dije desde que empezamos la plática, yo fui futbolista. Sí. Y fui futbolista de formación. Sé jugar en equipo. Entiendo perfectamente echarme el equipo a la espalda, pero también entiendo perfectamente recargar mi trabajo en otro que tiene más dotes o que tiene mayor facilidad de la que tengo yo. Hay que dejarse guiar, hay que saber esforzarse, hay que entrenar todos los días. Y el día que ganes, saber que no ganaste para siempre, y el día que pierdes, saber que te puedes recuperar. Así es de que esta vida transitará y hoy es una circunstancia política que nos pone en este momento, pero va a cambiar, porque va a cambiar. Y cuando cambie, dice la propia Constitución, en el 135, ¿verdad? 136 dice muy claro, si por alguna circunstancia dejó de tener vigor una vez que se repongan las circunstancias, volverá a tener vigencia esta Constitución. Así va a pasar. Sí. La Constitución revolucionaria que tenemos en este país nos va a determinar que el camino que llevamos creo que era el correcto, y hoy hay un pequeño desvío, ya lo analizaremos. Ya lo podremos trabajar. Muy bien. Magistrado, muchas gracias por otra vez, por haber aceptado la invitación, por haber platicado el día de hoy conmigo.
Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Mario Banderas Legal, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Magistrado, no sé si tenga ahí una parte de la página que ya mencionamos, que ahí les voy a agregar el link para que vean las sentencias. Les digo, de verdad ya estuve yo viendo la página y está bastante buena para todos los que estamos, a los abogados, recién estudiantes, etcétera. Estaría muy bien que checaran la página que usted tiene. Muchas gracias. Y además, en casi todos lados, en las redes sociales, Jorge Ramírez Alvidres, así me quito el Abraham porque está muy largo. Y siempre les digo en TikTok, no pierda tiempo. Sí. Y ese es un espacio que traté de abrir para decirle a la gente, ¿para qué pierde tiempo en esto? O sea, si tiene un problema, no pierda tiempo, no vaya a tratar de pelearse, soluciónelo. Si cree en esto, no pierda tiempo, pues ahí sígale por donde va. Y si cree en otra cosa y ve que todo el mundo va al revés, no pierda tiempo, el que va al revés va usted. Eso es, hombre, no pierda tiempo. Trabaja. Muy bien. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.